Hola familia, bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta bonita maceta con honguitos, manualidades de la semana de las flores de limpiapipas, que espero sea de tu agrado y lo realices. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un vaso de unicel con la medida de 6 centímetros que yo aquí previamente he marcado, y voy a recortar con mi tijera el exceso del vaso. Voy a tomar un limpiapipas en color café, yo lo voy a doblar por la mitad y voy a cortar con la pinza de corte. Nuevamente la mitad la voy a volver a doblar por la mitad y volvemos a cortar. De un limpiapipas nos tienen que quedar 4 piezas. Voy a hacer esto aproximadamente con 6 o 8 limpiapipas, y aquí como puedes ver yo ya los he cortado. Después voy a aplicar silicón caliente en mi vasito de unicel y voy a pegar la primera pieza de limpiapipas doblando las puntas, una hacia dentro del vaso y otra hacia la parte de la base. Esto lo hacemos con cuidado ya que los limpiapipas son alambres muy finos y a veces podemos tener accidente y picarnos. Esto lo vas a ir haciendo poco a poco y con cuidado hasta lograr forrar lo que va a ser nuestro vasito. Ya tengo mi vasito terminado, como puedes ver me falta en la parte de abajo. Para esto voy a utilizar un limpiapipas en color café y voy a enredar entre sí, así como se puede ver, hasta lograr formar un círculo. Después voy a aplicar silicón caliente en la base de mi vasito y vamos a pegar esta pieza. Así ya me ha quedado esta bonita base. Ahora voy a utilizar un limpiapipas en color café claro y voy a empezar a hacer dobleces de aproximadamente 2,5 centímetros por todo el limpiapipas. Después voy a extender para obtener esta pieza. Y ahora voy a comenzar a aplicar silicón caliente en mi base que hicimos anteriormente y en el limpiapipas, y voy a comenzar a pegar alrededor. Esto es una decoración extra para mi vasito. De igual manera, si tú quieres la puedes hacer y si no, lo omites. Yo estoy reciclando un cuadrito de unicel que es este. Aquí voy a aplicarle silicón caliente en los costados y voy a introducir dentro de mi vaso, y como puedes ver así me está quedando. Ahora voy a utilizar un limpiapipas en color verde y como puedes ver empecé a doblar entre sí y estoy haciendo más o menos la figura de un óvalo. La verdad pues tú lo puedes hacer circular o cuadrado. Yo aquí apliqué silicón caliente a este limpiapipas y lo pegué en la parte del medio. Después yo aquí tengo estos pedacitos de limpiapipas que me han ido sobrando. Yo los voy a ir doblando, los voy a ir acomodando y pegando en la parte del unicel para que este no se vea. De esta manera ya me ha quedado lo que va a ser la maceta, y ahora vamos a continuar con los hongos. Para esto voy a utilizar limpiapipas en color rojo. Yo aquí tengo una mitad de limpiapipas y como puedes ver estoy formando un círculo y uní los alambritos entre sí para obtener este círculo que mide 5 centímetros de diámetro. Ahora voy a utilizar otro limpiapipas y voy a hacer un círculo más pequeño. Voy a anudar la punta de esta manera y aquí habremos obtenido un círculo más pequeño. Voy a montar las dos piezas juntas. Para esto voy a agarrar el aro que hicimos anteriormente, le voy a pasar el limpiapipas por la parte de arriba y abajo, y después ya voy a comenzar a tejer lo que va a ser la cabecita del hongo, pasando mi limpiapipas por el orificio siempre de arriba hacia abajo, así como se puede ver. Y esto lo voy a hacer con varios limpiapipas hasta terminar de tejer la cabecita.
De esta manera me ha quedado esta parte que viene siendo la cabecita de mi hongo. La verdad que es muy fácil. Ahora solamente voy a hacer hacia abajo como ondulando y así me está quedando. La verdad que este proceso es muy sencillo, sí cuesta un poquito de trabajo, pero vale la pena porque la verdad quedan muy bonitos los hongos. Ahora voy a utilizar limpiapipas de color blanco, voy a tomar uno y voy a enredar entre sí para obtener esta pieza circular. A esta pieza le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar dentro de la cabecita de mi hongo. Ahora voy a tomar un limpiapipas en color blanco, yo lo voy a doblar por la mitad, voy a cortar con la pinza de corte, después voy a volver a doblar nuevamente por la mitad, volvemos a cortar y esto vamos a hacer también con la otra pieza. Utilizaré otro medio limpiapipas más cortado de la misma manera. Aplicaré silicón caliente en las piezas de la siguiente manera para unirlas todas. Voy a enredar los alambres en las partes de los extremos. Ahora voy a tomar la cabecita de mi hongo, voy a aplicar silicón caliente y voy a introducir la pieza de la patita. Y así me está quedando. La verdad que quedó muy bonito, espero que te esté gustando este proyecto. De estas piezas yo hice otra previamente. Ahora voy a continuar con el hongo más pequeño. Para esto voy a utilizar dos limpiapipas en color rojo. Voy a tomar una pieza y más o menos voy a dejar como una letra L volteada y esta mide más o menos 4 centímetros. De este tamaño voy a hacer esta parte. Voy a enredar el limpiapipas entre sí, voy a volver a doblar el mismo tamaño, vuelvo a hacer vueltas para que quede asegurado el alambre, volvemos a hacer otra vez el mismo tamaño, enredamos y así vamos a hacer esto hasta terminar nuestro limpiapipas. En total de un limpiapipas a mí me salieron 4 piezas y aquí como puedes ver voy a recortar y voy a unir esta pieza de manera circular. Voy a juntar los alambres, voy a enredar de esta manera para asegurar las piezas y esta pieza que hice rollito voy a ponerla hacia adentro y voy a doblar la punta para no lastimarme. Después voy a ir poco a poco llevando hacia adentro todas las patitas que hicimos anteriormente y vamos a estar aplicando silicón caliente, moldeando el alambre para que quede un orificio en la parte del medio que es este. Aquí ya apliqué silicón caliente y así me está quedando esta pieza. Ahora voy a utilizar unos pedacitos de limpiapipas. Yo aquí los he doblado entre sí, aproximadamente es un limpiapipas completo, pero solo que yo lo tenía en dos partes. Aquí ya he unido las piezas. Voy a aplicar silicón caliente en la parte interna de nuestro hongo y vamos a pegar lo que va a ser su tallito y así nos está quedando. Para lo siguiente voy a utilizar un limpiapipas en color verde. Voy a hacer un círculo, voy a anudar, pasar entre sí 2 veces y vamos a cerrar. De nueva cuenta voy a tomar mi dedo para medir esta pieza que va a ser una hoja. Pasamos por abajo y por arriba, anudamos de nueva cuenta y así nos está quedando esta bonita hoja. Yo aquí voy a recortar el exceso de limpiapipas y así me está quedando. Yo en total hice 3 piezas. Si es necesario recorta excesos y si no omites este paso. Yo aquí con mi encendedor voy a adelgazar la parte de abajo de las hojas. Este proceso tú lo puedes hacer y si no lo omites. Voy a utilizar otro limpiapipas en color verde y de este voy a hacer 3 dobleces para obtener esta pieza y voy a recortar con mi pinza de corte. De estas piezas voy a hacer 2.
Vamos a armar nuestra plantita. Para esto ya voy a utilizar mi maceta. Voy a colocar aquí mi hongo. Me voy a ayudar de un bolígrafo para perforar el unicel. Voy a estar midiendo y queda bien. Aquí apliqué silicón caliente y estoy introduciendo mi primer hongo. La verdad que yo lo puse muy en medio, tú lo puedes poner un poquito más de lado. Aquí voy a dar un poquito de curva al siguiente hongo para que quede así curviadito o se vea como si fuera el mismo, solamente que tiene dos cabecitas. Aquí uní los alambritos. Voy a aplicar silicón caliente en el tallito del hongo y vamos a pegar. Así me ha quedado. Ahora voy a tomar el honguito más pequeño y lo voy a pegar al lado del grande. De igual manera voy a estar aplicando silicón caliente en esta parte de la cabecita del hongo para pegar con el otro y así tenga un poquito de más fuerza. Ahora sí voy a perforar el unicel y vamos a colocar el hongo más pequeño. Lo voy a colocar en manera diagonal y así me está quedando. Es hora de colocar las hojitas y para esto me voy a ayudar con un palito de brocheta para perforar, aplicar silicón y comenzar a pegar las hojitas. Yo coloqué 2 hojas y antes de esto voy a pegar estas piezas. Yo las voy a pegar junto a los hongos para que se vea como una plantita que va saliendo. Y aquí también voy a aplicar algunas gotas de silicón entre la plantita y las 2 piezas de hongo para que quede más firme nuestro trabajo. Vamos a pegar la última hoja y a esta yo le recorté un poquito la punta. Voy a utilizar estas bolitas que son chaquiras de color blanco. Voy a aplicarles una gotita de silicón caliente y los voy a comenzar a pegar distribuidos en las cabecitas de mis hongos. De esta manera habremos terminado este bonito proyecto que es una macetita con hongos de limpiapipas. Manualidades muy fáciles, sencillas, bonitas y súper económicas, ideales para vender, para decorar la casa o para un regalo en la oficina. Y si este proyecto te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas-lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No te pierdas los próximos videos de esta semana, que es la semana de las flores de limpiapipas. Espero que estos proyectos te estén gustando y si es así, no olvides de suscribirte y darme tu like. Nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.